Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de El amo, el dueño. El dueño del universo y del tiempo es nuestro Dios, la Trinidad, a que servimos. El bien y el mal de todas las cosas se deciden solo por Dios. Y el bien y el mal de todos los seres también están en el juicio del Dios soberano. El bien y el mal en coreano diríamos lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo de todos los seres y de todas las cosas se deciden solo por la soberanía de Dios. Adán y Eva fueron creados para servirle a Dios. El decidir del bien y del mal solo se hace por Dios. Dar opiniones sobre el bien y el mal. Señor, tú dices que es bueno, pero a mi parecer es malo. Dios, aunque tú digas lo malo, tú dices lo malo, a mi parecer es lo bueno. Eso es pelear contra Dios. Y eso significa ser igual. Quiere ser igual que Dios. Solo el bien y el mal se decide solo por Dios. Si el hombre intenta decidir entre el bien y el mal, eso significa alegar que quiere ser como Dios. ¿De dónde se generó el diablo? Algunas personas nos preguntan, ¿no? ¿Cómo se hizo el diablo? ¿Cómo existe el diablo? ¿Cómo se generó la existencia del diablo? Lo que podemos ver en la Biblia así, a través de la Biblia, yo les voy a explicar sobre el diablo. En el principio, cuando el diablo fue creado como siervo de Dios, buen capitán de los ángeles, pero por algún motivo le entró en él la codicia, se hizo corrupto y retó a la decisión absoluta de Dios sobre el bien y el mal. Y él mismo, así, intentó decidir entre el bien y el mal por sí mismo. Por lo que se hizo el diablo rebelde contra Dios. Los ángeles que participaron en la rebelión fueron arrojados como espíritus malos o demonios. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entre el reino de Dios y el mundo de la humanidad había un mundo llamado expansión. El cielo donde Dios, entre el cielo donde está Dios y la tierra donde vivimos existe la expansión donde viven los principados, los espíritus malos. Y entonces oramos en esta expansión, ellos impiden nuestra oración.
Daniel, según la Biblia, Daniel oraba durante 21 días y esta oración no llegaba, no podía ser respondida. Porque en la expansión los principados lo impidieron. Entonces los ángeles de Dios se pelearon contra esos espíritus malos, contra el diablo. Entonces Dios le envió un ángel más fuerte. Entonces así se peleó contra ellos y obtuvo la victoria. Entonces la oración de Daniel fue respondida. Si nosotros oramos, entonces esta oración que hacemos debe vencer este ataque, esta resistencia de la expansión. Después de haber creado los cielos y la tierra, dijo Dios que vio que era bueno, pero especialmente después de haber creado la expansión, no dijo que era bueno, ya que sería usado luego por un momento como lugar de exilio de Satanás y demonios. En Génesis dice que creó la luz, los animales, las hierbas y luego los seres humanos, y cada momento que lo creaba vio que era bueno. Pero cuando Dios creó la faz, no dijo que era bueno. Al crear la expansión, no dijo que era bueno. ¿Por qué? Es el lugar donde sería como lugar de exilio para Satanás y sus demonios, porque no era bueno para Dios, por eso. En Génesis 1 del 6 al 8, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Que aquí no dice nada que era bueno. El universo es tan universo que no podemos saber cómo es la expansión. Pero podemos adivinar, según la Biblia, que entre el mundo de Dios y el mundo de la humanidad hay un espacio donde está dominado por Satanás. Las aguas también, hay las aguas debajo de la expansión y sobre la expansión. Así podemos ver que el universo, casi la mayoría parte del universo, está conformado, consiste en las aguas. Después de haber conocido la existencia del diablo, podemos resistirle y podemos saber que el diablo siempre también quiere impedirnos. Satanás quería engañarles a Adán y Eva, que fueran enemigos de Dios. Eso es el plan principal de Dios. Cuando
es tan herido el corazón de Dios cuando el hombre se hace enemigo contra Dios, cuando los padres crían a sus hijos y se hacen enemigos y el corazón el corazón de los padres es más herido. En el fondo de todos los pecados que se cometen hoy en día en este mundo están las obras del príncipe de la potestad del aire y los malos espíritus que le siguen, en Efesios 2 del 2 al 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, en el fondo de todas esas cosas, maldades, está Satanás, el hombre. No es el ser que se pecó, que se rebeló contra Dios voluntariamente, sino por tentado por el diablo, pecó el hombre. Hoy en día también el diablo nos quiere tentar para que nosotros seamos rebeldes contra Dios. Se esfuerza el diablo para que nosotros seamos enemigos contra Dios. Entonces tenemos que conocer bien al diablo. El diablo obra en los pensamientos y el corazón del hombre. Y nos hace corruptos. Y en una persona puede entrar una legión de espíritus. Nosotros podemos leer la historia en la Biblia que había una persona que tenía una banda de espíritus, demonios, en una persona. Podemos ver que una persona puede tener 2 o 3 personalidades. ¿Cómo tú lo puedes tenerlo? Porque entró el diablo. Judas Iscariote, por sí, su pensamiento, no vendió a Jesús. Judas Iscariote abrió su corazón al diablo. Entonces, Satanás entró en el corazón de Judá, y él decide vendérselo a Jesús. También Satanás entró en el corazón de Ananías y Zafira y le provocó la codicia y le hizo que
sustrayera del precio de la heredad que ellos vendieron. Que ellos guardaron una parte de la heredad para ellos mismos. Y se lo trajeron a Pedro. Y entonces el Espíritu Santo le reveló a Pedro: Ananías, aunque vendes todo y lo entregaras a Dios, es tuyo. Aunque tú puedes, sí, dar una parte, y Señor, te doy una parte, pero ocultando una parte, y tú mientes que eso es todo lo que tengo. Entonces, fueron ellos abandonados por mentir. Después de haber entregado todo, y ninguno lo entregó. El que no entregó ninguno no murió. Y nosotros, a nuestro parecer, es injusto porque ellos entregaron algo, no una parte, pero lo que ellos tienen la culpa es que ellos mintieron, querían engañarle a Dios, por eso ellos murieron. Cuando Ananías y Zafira vendieron la heredad, sustrajeron del precio y guardando una parte para ellos le trajo a Pedro, quien dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí dice: Satanás llenó tu corazón, Satanás te hizo. Satanás puede entrar en el corazón. Entonces Satanás, que le mandó, que le hizo que engañara a Dios. Después de haber criado a Adán y Eva, Dios les advirtió diciendo: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Adán y Eva fueron engañados por el diablo y comieron del árbol. En consecuencia, inmediatamente sus espíritus murieron y este ser espiritual se convirtió en lo carnal. El hombre, su interior, cuyo espíritu vivía, pero este interior pecó contra Dios, entonces lo espiritual murió. Y en esa carne entró Satanás y el mundo Satanás llenó el mundo. Estando Satanás en el corazón del hombre, les conduce el diablo, Satanás, y se pelean, se hurtan, nos hurtan el diablo. En Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos así se han convertido en herramientas del diablo. Después de la caída,
Por la consecuencia, se vino el juicio. Por la consecuencia de haber comido del árbol, les fue declarado el juicio severo de Dios. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hoy en día, en este ambiente donde vivimos, fue maldecido, porque la tierra fue maldita. Por eso el hombre tenía que vivir trabajando con el sudor. La mujer, cuando al dar a luz los hijos, sufrirá los dolores. Es el mandamiento de Dios, es el juicio de Dios. Hoy en día, los jóvenes de hoy en día, ¿por qué es necesario dar a luz a los hijos con mucho dolor? No nos casemos, o aunque nos casemos, no tengamos hijos. Entonces, en cualquier país está teniendo problemas de la carencia de niños, de bebés. En nuestro país también tenemos la misma preocupación. La razón por la que Adán tenía que trabajar con el sudor, porque vive la tierra maldita. Tenía que vivir en la tierra maldita. Pero el hombre originalmente fue creado para servirle a Dios, pero pecó y en consecuencia se hizo esclavo del diablo. El apóstol Pablo confiesa así sobre este aspecto del hombre: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así tiene como doble personalidad. Lo que dice, aunque él vive, que está viviendo, y el diablo entra y le hace que tenga doble personalidad. Pero Jesús pagó todas las deudas de nuestro pecado en la cruz. Eso se llama la redención. En Efesios 1 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El hombre pecó y tenía que morir. Cuando tenía que morir, fueron esclavos al pecado, fueron esclavizados a Satanás, estaban esclavizados a Satanás, pero Jesús vino y delante de Dios pagó todas las deudas de nuestro pecado en la cruz. No por su pecado, Jesús, sino por nuestro pecado. Jesús murió. La muerte de Jesús es mía. Jesús tomó mi pecado y murió.
Eso es la redención. En lugar nuestro, para nosotros, por nosotros, Jesús murió como redención. Y fuimos perdonados. Entonces nuestros hombres, viejos hombres murieron y renacimos. Ya no es necesario vivir en medio de doble personalidad, porque el diablo no nos puede conquistar. No pertenecemos al diablo, sino porque hemos llegado a ser uno con Jesucristo. Ya no somos esclavos del pecado, porque se cambió el dueño. Cualquiera que creyera en Jesús se traslada de la vida esclavizada al diablo y a la que sirve a Dios. El apóstol Pablo confiesa así de su vida que se cambió del amo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya que no somos los que pertenecen al diablo, debemos resistir al diablo rotundamente. Al ser esclavo del diablo teníamos doble personalidad. La personalidad humana y la personalidad de Satanás, así teníamos doble personalidad. Y entonces, todos así teníamos que ser abandonados. Pero Jesús en lugar nuestro murió y nos quitó viejo hombre y nos hizo renacer. Y ahora Satanás no hay ninguna morada en donde puede entrar, porque la paga del pecado es la muerte. Porque por morir Jesús ya la paga del pecado, la muerte fue quitada, eliminada. Ahora Jesús, siendo nuestro Señor, está con nosotros. No el diablo es nuestro amo, ni está con nosotros, sino el Señor Jesús está con nosotros, siendo nuestro dueño. No, ya no hacemos lo que el diablo nos mande, sino debemos resistir con denuedo al diablo en el nombre del Señor Jesucristo. Antes de que viniera Jesús, el diablo se hacía rey en este mundo. Enemigos del mal, el príncipe de la potestad del aire, nos ocupaban. Efesios 6, del 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que armarnos. Nuestro adversario en nuestra lucha es en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este mundo nosotros vivimos teniendo competencias, compitiéndonos vivimos, pero las personas no son nuestros enemigos, sino los principados, las potestades, los gobernadores de la tiniebla de este siglo, huestes espirituales de maldad, son nuestros enemigos. No tenemos lucha contra sangre y carne. Sangre y carne significa a los creyentes, a las personas, a los hombres. Ya no son nuestros enemigos.
nosotros tenemos lucha contra el diablo que está detrás de nuestra sangre y carne. Y este diablo trae preocupaciones, afanes, desesperanza, dolores. Entonces contra este Satanás tenemos que luchar. Es nuestro deber. Ustedes deben estar bien armados. En Efesios del 6, 14 al 18, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. No así agachándonos, sino con confianza nosotros, con la verdad de la palabra de Dios, vivimos y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros completamente debemos estar armados. Con la oración debemos enfrentarnos con la palabra también, contra el diablo. Con el escudo de fe, si resistimos al diablo, podemos tener la victoria. La fe es confiar en Dios. El que tiene escudo de fe puede defenderse de las flechas de fuego, llamadas afanes y preocupaciones que nos atacan. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Creyendo en Dios. Sí, Jesús es nuestro Señor y somos siervos que le servimos a Dios. No es necesario preocuparnos qué vestir, qué comer. Cuando Satanás, que era dueño de nosotros preocupábamos qué vestir, qué comer. Pero ahora, como Jesús es nuestro amo, ese problema de qué comer, qué vestir, eso lo resuelve Señor Jesús. Ya no es necesario preocuparnos por qué comer, qué vestir. Porque Dios, que es nuestro dueño, se responsabiliza de nuestra subsistencia. Por eso Jesús promete diciendo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Si le amamos y le servimos y creemos en Él, y nuestras manos, todas las acciones que hacemos con nuestras manos, con nuestros pies, pueden ser bendecidas.
Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta palabra que dijo Dios, ¿qué no nos daría? Lo que nos preocupamos es porque hemos sido engañados por el diablo. Todos sus afanes, entregárselo al Señor. Porque el Señor es nuestro Jesús, es nuestro amo. El amo que no cuida bien a sus ovejas no es calificado como el dueño. La razón por la que nuestro Señor es calificado, porque Él mismo, para salvarnos, murió en la cruz. Fue molido, derramó su sangre delante de Dios, nos compró. Por eso nosotros, creyendo en el nombre del Señor Jesucristo, hemos llegado a ser siervos de Jesús. Entonces, si oramos con fe, por fe, entonces Jesús nos escucha. ¿Qué comer, qué vestir, todas esas cosas? Sí, en Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la arma con la que podemos resistir al diablo. El mejor ejemplo de eso es Jesús. Cuando Jesús fue tentado por el diablo con 3 tentaciones, Jesús echó al diablo con la palabra de Dios. También debemos resistir al diablo con la palabra de Dios, meditando siempre en ella, y la memorizamos. Cuando el diablo nos tienta, podemos ser más que vencedores. Nos amenaza el diablo y nos trae temores. A pesar de todo eso, con la palabra de Dios que está en la Biblia, si resistimos al diablo, podemos ser más que vencedores. El diablo nos dice: tú eres abandonado, tú vas a fracasar. Así el diablo nos dirá. Pero en la Biblia dice: yo estaré contigo hasta el final del mundo. 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Satanás, tú no puedes mentirme. Satanás, fuera en el nombre de Jesús. Entonces se retira. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta la coyuntura y a los tuétanos. Con esta palabra nosotros podemos vencer a la tentación del diablo. En Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En la lucha espiritual, para vencer, sobre todo, debemos orar. La palabra y la oración son armas principales para nuestra vivencia, para nuestra vida. Con la palabra de Dios podemos resistir. Si con la oración, si resistimos al diablo, el diablo se huirá de nosotros a los 7 caminos. En Éxodo 17 podemos ver la guerra entre el pueblo israelí y Amalek. Como Israel estaba esclavizado por 400 años en Egipto, no tenía ninguna experiencia de la guerra. En contraste, Amalek era pueblo bélico con mucha experiencia de guerra. Entonces, Israel cuando se dio la guerra, en la arriba de la cumbre, Moisés
cuando levantaba su mano, alzaba su mano, Israel prevalecía, pero como le dolía Moisés su mano, entonces prevalecía Amalek. Entonces, para que Moisés alzara su mano siempre a su lado, dos personas que sostenían sus manos, sentado en una roca. Y entonces el pueblo israelí pudo vencer a Amalek. Es un ejemplo que nos mostró. Si nosotros oramos solo, a veces nosotros podemos quedarnos cansados y dejamos de orar, por eso podemos ser atacados por el diablo. Pero, y todos nosotros, la congregación está orando mucho por mí, entonces yo puedo predicar y no tengo fatiga. Así, ese poder procede de su intercesión. Por eso, siempre alzando la mano, siempre debemos invocando, Señor, Señor, Señor. Entonces ese poder se manifiesta en la guerra, en la lucha y puede vencer. Pero si le duelen los pies y las manos y dejan de orar, así no pueden vencer, pueden perder. La oración es muy efectiva. Ahora, nuestro país, estamos pasando un momento muy difícil. El comandante Kim Jong-un de Corea del Norte, no sabemos que cuando va a empezar a estallar una guerra, la elección todo el pueblo entero está nervioso por la elección presidencial. Si yo así esperando la respuesta de Dios, orando por a quién va a votar, para quién va a votar. Ayer a esta persona, mañana a esta otra persona. Sí, habrá alguien así elegido por Dios. Por eso tenemos que orar fervientemente más. Tenemos que elegir conforme a la guía del Espíritu Santo. Mi congregación, la congregación mía, me pregunta, ¿por quién va a votar? Voy a votar. Todavía no lo he decidido. Si le dijo, entonces el Espíritu Santo, si lo decide, hágamelo saber, por favor. Así me dice, me pregunta, me lo pide. Entonces tenemos que estar muy despiertos. No debemos ser engañados por el comunismo. Nosotros debemos orar fervientemente para que el enemigo como Amalek debe ser conquistado. Para tomar la muerte de la cruz, Jesús oró en Getsemaní hasta que el sudor se convirtiera en la sangre. Aunque era hijo de Dios, esta cruz era muy dolorosa para Jesús. Y esta
tentación, esta prueba tan grande para aguantarlo, tenía que tener poder espiritual. Entonces llevó a sus discípulos, pero ellos así todos quedaron dormidos y solo Jesús oraba. ¿Cómo oraba tanto, concentradamente, que le salió sudor y a través de los agujeros de ese sudor, salieron sangres. Como Jesús hizo esta oración, por eso Jesús pudo redimir al mundo entero. En ese momento estaban durmiendo todos sus discípulos y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro, quien no oró despierto, al final llegó a pecar, que negó 3 veces a Jesús. La armadura de Dios contiene la arma llamada oración. La palabra y la oración son la arma muy buena para llevar una vida victoriosa. En Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos esforzarnos para orar siempre velando. La oración es la arma que resiste al diablo, la gran potestad dada a los hijos que creen en Dios. Nuestra iglesia coreana, estando en el mundo, ¿cómo hemos podido crecer grandemente? Porque hemos orado en los países extranjeros, aunque se reúnen, pero no hay oración que llama orando, Señor, Señor, Señor. Si come del árbol, es que Adán y Eva declaran que ellos son iguales que Dios, porque en cualquier cosa el juzgar sobre el bien y el mal lo hace el Señor Dios. El dueño de todas las cosas del universo, de este mundo, es Dios. Nunca jamás podemos ser amos. Solo lo que hacemos es creer en Dios, que es Señor, servir y seguirle a Él. La razón por la que Dios es nuestro Señor, porque nos creó. Cualquier cosa es hecha por alguien y esa persona es el dueño de esta cosa. El ser humano es lo mismo. En Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por eso es nuestro dueño. Y otra razón por la que Dios es nuestro amo, porque fuimos comprados por precio de la sangre de Jesús. En 1 Corintios 7:23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. El que compró es el Señor, nos compró pagando el precio de su sangre. Entonces somos suyos, somos de Dios, nosotros somos siervos de Dios. ¿Quién está como nuestro Señor? Es la cuestión muy importante. Jesús
compara nuestro corazón con la casa en Lucas 11 del 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo. Dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Como en una persona está 7 espíritus inmundos, entonces su mente, ¿cómo estaría? ¿Cómo estará tan complicado? Entonces nosotros debemos estar siempre atados por Dios, a Dios. El espíritu, si el espíritu inmundo es dueño, esa vida es conducida al final a la destrucción. A través de la palabra, a través del espíritu, de la oración, siempre debemos vivir echando al diablo. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro amo? El Señor Jesús es nuestro dueño. Este dueño tenemos que echar a todo nuestro enemigo, al diablo. Vamos a cantar juntos el himno de la página . En la Biblia está escrito, Dios formó al hombre, al varón y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Esto significa que creó como representante de Dios al hombre. Lo formó como un ser un poco menor que Dios y hizo que gobernara todas las cosas creadas por Dios. La inteligencia de Adán, que era semejanza de Dios, fue tan grande que al pasar al lado de Adán los animales, les dio a Adán sus nombres inmediatamente a los animales. Así, de esta manera, Dios formó como un ser maravilloso. Pero Adán y Eva fueron tentados por el diablo. Se rebelaron contra Dios. Adán, que comió del árbol, abandonó el camino de vida que servía a Dios y escogió el de la muerte. En consecuencia, su espíritu murió y fue echado del Edén, y todas las vidas que nacieron como descendientes de Adán se llenaron de espinos y cardos. Después de Adán, cuando todos iban en camino de muerte, Jesús vino, fue crucificado y derramando su sangre, se hizo el camino de vida para nosotros. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo que solo Jesús es el camino de vida que va a Dios. Por eso hoy cualquiera que se acercara a Jesús puede saber que hay camino del cielo que es más grande que lo de la tierra. Y tomando las manos de Jesús puede caminar por vía del cielo. Pero recordándome de mi ministerio, cuando muchos que se enfrentaron a grandes dificultades en su vida, se encontraron con Jesús y entraron en el camino del cielo. Lo vi en muchos casos. Cuando el hombre iba en camino de la tierra, Dios, usando las dificultades y diversas enfermedades, hay veces que nos guía al camino del cielo. Si no hubiera sanado de mi tuberculosis, no era que seguiría el camino del cielo jamás,
porque yo tenía sueño de ser médico, pero quedé enfermo por tuberculosis y la esperanza se hizo como un papel higiénico roto. Y cuando entró Jesús en mi vida, en ese momento necesitaba más la salvación de Jesús que cualquier cosa, otra cosa, que sea dinero, cargo, autoridad o fama. Pero por eso Jesús me dio esperanza en mi vida, dio su poder y me levantó de la enfermedad. Cuando me abrió el camino del cielo, antes no sabía del camino del cielo, tenía interés solamente en el de la tierra. Si no hubiera encontrado con Jesús en el camino de la tierra, nunca habría entrado en el del cielo. Pero el Señor me visitó y me salvó de la desesperanza. Mis ojos espirituales se abrieron y pudieron ver el camino celestial. Así que hoy, en esta hora, busque a Dios. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así dice la Biblia. Cualquiera que se arrepentiera y se volviera a Dios, le abrirá camino del cielo y camino de vida delante de él. Y cuando vivimos en este mundo creyendo en Jesús y siendo hijos suyos, Dios se hace camino para nosotros. Si seguimos la guía de Dios, obedeciendo a su palabra, aun donde no hay camino, Dios hace la senda. Los israelitas saliendo del Egipto en el desierto tenían grandes dificultades delante de ellos. Había el mar rojo y atrás de ellos estaba el ejército egipcio. Ni podía avanzar ni retroceder, pero de manera sorprendente Dios hizo el camino que no podía pensar un hombre, porque Él hizo un camino en medio del mar. Entonces ellos pudieron cruzar con seguridad el mar rojo, y el ejército egipcio también les seguían, pero ellos murieron en medio del mar. Entonces, hermanos, aunque no se ve el camino, no queden decepcionados. Aunque no haya el camino, un camino en la tierra, si nosotros poniendo nuestros ojos en Dios, ahí está el camino del cielo. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si nosotros oramos mirando a Dios, donde hay no camino, Dios hace el camino. En mi niñez había un puente en mi pueblo. Si se acerca el verano, si llovía mucho, era difícil cruzar el puente y los dos hombres estaban cruzando el puente. El que así iba adelante con seguridad cruzó nomás mirando el cielo, pero el segundo en el medio del puente estaba temblando. Sí. Entonces el primero que cruzó le gritó: no mires hacia abajo, solamente mires el cielo. Entonces él solamente mirando el cielo y pudo cruzar. Así es son mismos principios, se puede aplicar en la vida. Cuando tenemos dificultades, si miramos solamente la circunstancia, entonces quedaremos así solamente desesperados. Entonces, cuando más difícil sea nuestra circunstancia, nuestra situación, no debemos mirar el ambiente, el medio ambiente alrededor de nosotros, debemos mirar los cielos. Los cristianos coreanos tienen fama de orar en la madrugada.
Cuando tenemos dificultades, no quedamos en casa, sino en la madrugada nosotros salimos a la iglesia, venimos y mirando el cielo, esperando en Dios, nosotros oramos a través de la oración. Nosotros tenemos la valentía, la fe. Los que no creen en Jesús siempre viven preocupados qué comer, qué vestir, qué beber. Siempre viven así siguiendo los deseos de la carne, los ojos de la vanagloria del mundo. Y cuando tienen así problemas con sus, así de maneras humanas, quiere resolver los problemas, pero lo que nosotros diferimos a los que no creen en Jesús, no somos los que pertenecen a la tierra, sino al cielo. Entonces, cuando tengamos problemas, debemos mirar el cielo. Mirando el cielo, debemos recibir la sabiduría, la inteligencia, el poder, el conocimiento del cielo. Con ese poder debemos resolver los problemas terrenales. Eso es la actitud que debe tener los que creen en Jesús. Entonces, cuando tengan problemas, lean la Biblia, oren en la madrugada, vayan a la oración de la vigilia, oren con ayuno y miren al cielo. Aunque es imposible para el hombre, pero para Dios nada es imposible. Para el hombre no hay una manera para resolver, pero para Dios hay una manera para resolver. Si nosotros oramos mirando a Dios, Dios nos va a abrir el camino. El tercero, lo que debemos saber es que oramos, Dios hará milagros. Si vemos la Biblia, los israelitas entraron en el desierto sur, ellos caminaron por 3 días, no podían obtener agua, que tenían mucha sed. Y alguien gritó, aquí hay agua, pero esas aguas eran aguas amargas. Entonces ya no pudieron aguantar más. Para morir así, nosotros salimos siguiendo a Dios. Así todos murmuraron, todos así empezaron a llorar, pero Moisés diferente. Moisés sabía que Dios tenía la respuesta a los problemas. Entonces él oró a Dios clamándole en Éxodo 15:25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Al orar, Dios le mostró el camino. Antes de orar, que él no sabía usar ese árbol que endulzaba las aguas, aunque existían. Pero al orar, Dios le dijo que echara ese árbol y podía resolver el problema. Hermanos, si lo tienen, Dios juntamente con ese problema también prepara la respuesta, la solución. El Espíritu Santo nos hace saber esa solución. Por eso debemos orar. Los que oran pueden descubrir la respuesta, la solución a los problemas a través del Espíritu Santo. Y el siguiente, los israelitas, aunque llegaron al desierto, ellos empezaron a murmurar contra Moisés porque no tenían carne. Ay, en Egipto nosotros comíamos carne y en el desierto no tenemos nada, tenemos hambre, ni tenemos carne. Entonces Moisés volvió a orar a Dios y Dios le dijo que en la mañana, al día siguiente, tendrás maná como una nieve. Entonces, que lo cocines y lo comas. Y voy a hacer que vengan codornices hasta que cubriera el cielo. Así Dios le dijo a Moisés que se alimentaran.
Qué sorprendente así esa manera de Dios. A través de maná le dio pan, a través de codornices, así se alimentó de la carne. Y Jesús también con 5 panes y 2 pececillos. También alimentaron a miles de personas. Nuestro Dios tiene habilidad, tiene poder. No es necesario que comer así en esta vida. Así que Jesús nos dijo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Dios Padre les permitió todo. Si el Hijo pide pan, da la piedra. Si pide pescado, si da una serpiente, ahí existe ese tipo de Padre. Dios siempre nos prepara, nos da cosas buenas. La razón por la que no conseguimos, porque no pedimos. No pedimos por fe. Dios, hermanos, que si usted ora, Dios le crea que Dios le va a responder. En su vida Dios sin falta hará milagros. Si viene este mes de junio, siempre me recuerdo de la guerra coreana. Nosotros estuvimos, sí, en dificultades muy grandes, pero Dios nos ayudó. La guerra de Corea estalló el día 25 de junio, un domingo fue. Entonces al día siguiente fue a la escuela y todo estaban así en alboroto, y porque así es, entonces Corea del Norte nos atacó. Entonces las clases ya terminaron, ya no podíamos tener las clases y nuestra escuela se convirtió en un cuartel. Y se siguió esa guerra cruel por 3 años, y Corea del Norte así se descendió hasta la mitad de nuestra tierra. Entonces estábamos así a punto de desaparecer Corea del Sur. En ese momento las iglesias coreanas ayunando, vigilando la noche, oraron fervientemente, siendo uno, todas las iglesias coreanas en la playa, en el gimnasio, en el campo, todos se reunieron y oraron para salvar al país. Y entonces nos ocurrieron milagros sorprendentes. Después de unos días, después de esa oración que tuvo éxito la operación de aterrizaje de Incheon. Así la oración cambia el destino de un país. Si ustedes también oran, Dios también nos hará milagros que no podemos imaginar. Entonces, hermanos, que así esperen que Dios va a hacer cosas, Dios va a obrar. Debemos tener expectativas, debemos creer para que Dios pueda hacernos milagros. Hace tiempo, como durante 40 días, yo viajaba por Europa para evangelizar, pero antes de salir de Corea, yo recibí una carta de una hermana sueca, que ella tenía cáncer mamario y tuvo 13 operaciones, pero los médicos le sentenciaron la muerte, que ya no podía así sobrevivir más. Entonces, así por última vez, ella me envió una carta diciendo: Pastor Cho, antes de morir, yo quiero verle a usted. Entonces, yo con esa carta así extendida empecé a orar, y de repente me produjo la fe. Entonces yo le dije a la hermana que venga al Karlsruhe de Alemania, así participando en esa conferencia usted será sanada. Entonces
yo fui a presidir la conferencia y esta hermana sueca también vino. Yo al verla, ella estaba muy pálida. Ay, yo me así quedé muy nervioso. Ay, ¿por qué le dije que viniese? Ay, se volverá así como cadáver, así era, pero pensamientos humanos no más. Y desde el primer día de la conferencia se manifestaron el poder y la autoridad de Dios. Muchos fueron sanos y salvos. Pero esa hermana todavía se estaban sufriendo por ese cáncer. Entonces yo pensé que no es, debería yo orar personalmente por ella. Entonces yo oré con el pastor por ella, que interpretaba que era muy grave, nos parecía de manera humana que no sería sanada, pero era el tercer día de la conferencia y el cáncer, el tamaño del cáncer que era tan grande, así se hizo muy pequeño y en el cuarto día se desapareció ese cáncer. Y en aquel entonces sí, yo hago conferencia en Alemania, que siempre ponía a un pastor, a un médico célebre en el púlpito para así discernir si es verdad o no. Entonces, él detrás de la cortina, él así contempló, le vio y ella contemplándose, así temblándose dentro del micrófono. Esta hermana sí tenía ciertamente cáncer mamario, pero hoy se desapareció de verdad. Eso es solamente por el poder de Dios. Entonces acercó a mí. Y yo tengo también enfermedad, pastor. Pon tus manos sobre mí también. Hermanos, esta hermana sueca, la razón por la que ella fue sanada, porque ella tuvo expectativa de que Dios hace milagros. Ella tuvo expectativa de Dios, por eso ella vino desde Suecia hasta Alemania en avión. Entonces, hermanos, los que tienen expectativa, los que creen de la obra de Dios, pueden experimentar de los milagros de Dios. Los que no tienen expectativa, no pueden experimentar de milagros. Si vemos la Biblia, y Samaria, la ciudad de Samaria estaba sitiada por el ejército de Aram, y lo que estaban dentro del castillo estaban muriendo todos. Entonces Eliseo dijo la palabra de Dios. Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Es una palabra sorprendente de esperanza, porque no había nada en el castillo y estaban muriendo por hambre, pero dice que mañana se va a sobreabundar la comida. Entonces, el ministro que oía esa palabra dijo, aunque Jehová hiciera las ventanas en el cielo, ¿cómo sería posible? Él no hubo ninguna expectativa de la palabra aún escuchándolo. Entonces Eliseo le dijo, tú verás esto, pero no comerás de él. Entonces él murió pisados por el pueblo, ni habiendo podido comer del alimento. Hermanos, lo que no creen en Dios, lo que no tienen ninguna expectativa de Dios, no pueden experimentar los milagros de Dios. Ustedes siempre crean, tengan expectativa y oren fervientemente que Dios va a hacer milagros. Entonces Dios hará milagros y ustedes podrán experimentar de esos milagros. Cualquier situación en que esté usted, que crean y tengan expectativa de que Dios hará milagros. Entonces nos va a abrir el camino de vida, el camino del cielo delante de ustedes. Aleluya. Vamos a cantar todos juntos.